Pero solo hay una manera de ser victoriosos frente a la ansiedad, el dolor, la tristeza, la amargura, y es cuando somos inquebrantables. Y gracias a Dios que Península Viva sigue de pie. Península Viva es inquebrantable por la presencia de Dios en este lugar. Déjenme decirles rápidamente lo que considero una hazaña de Dios o un milagro de Dios. Ayer llegamos a la reunión de jóvenes y resultó con que ese aparatito que está ahí arriba, que es el cañón que proyecta la luz en la pantalla, imaginen, se cayó desde donde está. Lo encontramos de boca, de lente de la pantalla en el piso. Yo dije, ya nos quedamos sin cañón, vamos a estrenar cañón. Pero Dios en sus planes, miren lo que hizo. El cañón volvió a prender. Y esa es una hazaña de nuestro Dios en medio de tantas tempestades que vivimos. Gracias a mis hermanos, gracias a Luisito que ayer vino, se hizo experto en colocación de cañones y la alineación de la luz. Gracias a Ricardo, a Jesús, a Jorge, que estuvieron trabajando, acomodando los aires que se desacomodaron en la parte de atrás. Y bueno, haciendo muchas cosas para que hoy pudiera ser posible esta reunión. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí. Solamente antes de empezar, déjeme decir sobre todas las personas que nos ven a través de las redes, a partir de hoy estamos colocando en el Facebook una liga. En esa liga usted va a encontrar la hojita de la predicación en PDF. ¿Para qué? Para que usted pueda bajarla y pueda tenerla a su alcance y pueda contestarla al momento de estar tomando el sermón. Discúlpenme que se lo diga hasta ahora, pero bueno, hoy por primera vez lo vamos a hacer así. Queridos amigos, queridos hermanos, hemos iniciado la historia de Daniel en esta serie de predicaciones que lleva por nombre Inquebrantable. Daniel fue un joven que a sus 15 años fue sacudido fuertemente porque fue arrancado de su ciudad y llevado a una ciudad extraña. Y él empezó su vida en la historia bíblica, inicia cuando él tenía 15 años y su vida va a terminar como a los 85, cuando él es el segundo, el brazo derecho del rey de Babilonia. Y esta es una historia impresionante. La semana pasada dijimos que Dios usó al rey Nabucodonosor, realmente fue Dios quien lo hizo, que tomó al rey Nabucodonosor para que viniera a destruir Jerusalén y para que se llevara a la familia real y a la nobleza y a algunos judíos más, se los llevara esclavos a Babilonia. Y la historia de Daniel es impresionante porque estos 70 años que Daniel estuvo en Babilonia, permaneció de pie frente a 3 diferentes reyes de Babilonia. Primero fue Nabucodonosor, luego fue Belsasar y después llegó Ciro, el emperador persa, a conquistar Babilonia y tomó Babilonia, y Daniel llegó a ser el brazo derecho de este rey Ciro. Daniel fue un instrumento muy útil en las manos de Dios. Angelito, si me ayudas con el cambiador, te lo voy a agradecer. ¿Dónde estás? Ok. La serie se llama Ser Inquebrantable y estaba meditando, bueno, ¿cómo podemos definir el ser inquebrantable? Y aquí les ofrezco 4 ideas de lo que estamos hablando cuando hablamos de ser inquebrantable. Número 1, ser inquebrantable es permanecer fiel a Dios, confiando en que Él está conmigo y que nunca me abandonará. Podemos pasar la peor de las crisis, la peor de las pandemias, la peor guerra de inseguridad, el peor temblor, pero permanecer inquebrantable es permanecer fiel a Dios, confiando en que Él está con nosotros. Número 2, es estar seguro de que mi vida le pertenece a Dios y que Él me usará conforme a sus propósitos. Normalmente las personas reclamamos nuestra vida. El Señor Jesucristo decía, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y nos cuesta trabajo entregarle nuestra vida a Dios. El ser inquebrantable es cuando estamos seguros que nuestra vida le pertenece a Dios. Señor, yo estoy en tus manos, pase lo que pase. Número 3, ser inquebrantable es mantener viva la esperanza de saber que aún en medio de la peor situación, Dios va a bendecirme. Y usted va a decirme, oiga, es que eso no es posible. Si yo estoy en medio de un cáncer, en medio del COVID, intubado, si yo estoy abajo de los escombros en un temblor, si yo perdí mi casa en el pasado sismo, ¿cómo puedo ser inquebrantable? Bueno, sabiendo, manteniendo viva la esperanza
de que aún en medio de la peor situación, Dios va a bendecirme. Porque Dios usará aún las peores circunstancias de mi vida para bendecirme. Y por último, ¿cómo soy inquebrantable? Cuando creo en un Dios vivo y soberano que tiene el control del mundo y de mi vida en sus manos. Nuestra tentación es llegar a pensar, como que Dios se descuidó de mí, como que Dios se olvidó de mí, como que Dios está más ocupado con otras personas. Pero una razón para permanecer inquebrantable es creer que Dios, que está vivo y que es soberano, tiene el control no solamente del mundo, sino de mi vida en sus manos. Queridos amigos, sé que en Acapulco hemos vivido tiempos difíciles. En los años más recientes sufrimos tiempos de inseguridad provocado por la guerra entre los cárteles que se peleaban el control en Acapulco. Y esto acarreó una ola de inseguridad tan fuerte que se vio afectada la economía de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Y al grado que hubo incertidumbre en las inversiones, incertidumbre para tener negocios. Y por si fuera poco, desde hace más de año y medio estamos con el rostro medio cubierto, respirando con dificultad y distanciado de nuestros seres queridos y amigos por el COVID. Y por si fuera poco, el martes pasado, y retiemble en sus centros la tierra. Lo que nos faltaba, un temblor grado 7.1. Me encantó la explicación que nos daba Lalo. Lalo, tu audio llegó muy lejos en las redes. Y él decía, bueno, es que se esperaba un sismo de más de 8 puntos en escala de Richter. Gracias a Dios que fue de 7.1. Con 500 réplicas. Las réplicas son las lucecitas que están haciendo escapar la energía del subsuelo. Y por cada réplica, dele gracias a Dios. Señor, gracias por la réplica, porque gracias a las réplicas el sismo no fue mayor. Queridos amigos, todos, cristianos y no cristianos, somos víctimas en medio de las crisis. Quienes somos discípulos del Señor, somos probados por Dios. Dios está trabajando en nosotros. Las crisis, las dificultades, no son situaciones que salgan del alcance, que salgan del poder de Dios. De igual manera que Dios usó al rey Nabucodonosor para llevar cautivo a su pueblo rumbo a Babilonia. Créamelo. Hoy día, la dificultad que usted está viviendo, cualquiera que ésta sea, es Dios obrando en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Quiere hacer crecer nuestra fe, quiere hacernos más fiel a Él. Y no hay otra manera. Lo hemos visto en los devocionales, cuando tenemos prosperidad, abundancia, comodidad, salud, llega a suceder que hasta nos olvidamos de Dios. Y Dios tiene que probarnos para encontrarnos inquebrantables. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por este enorme privilegio de compartir tu palabra. Los que estamos aquí reunidos y a través de las redes, queremos pedir que tú nos envíes de la presencia de tu Espíritu, que tu Espíritu quite el velo de nuestros ojos para poder descubrir estas verdades en la vida de Daniel. Y al igual que él fue inquebrantable, permítenos aprender cómo nosotros podemos ser inquebrantables al ser tomados de tu mano. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos el capítulo 1 y era la breve descripción de cuando el rey Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia. Y la parte que hoy vamos a ver es particularmente a la que se refiere que cuando Daniel y sus amigos y otros jóvenes judíos llegaron a Babilonia, el rey de Nabucodonosor le pidió al jefe de sus sirvientes, a Aspenaz, que escogiera entre los jóvenes judíos a jóvenes que fueran como los quisieran las chicas solteras de nuestra iglesia, guapos, inteligentes y muy trabajadores. Y entonces Aspenaz cumplió lo que hizo y entre los que eligió vinieron Daniel y 3 amigos más. Y la historia de hoy empieza cuando por órdenes del rey, Daniel y sus amigos son introducidos en lo que se llama un entrenamiento especial o un curso de adoctrinamiento. ¿Qué quería el rey Nabucodonosor? Quería que Daniel y sus amigos quitaran de su mente el que eran judíos. Y les dijo, ya no quiero que sean judíos, ahora van a ser babilonios.
Y para eso tienen que estudiar la lengua, las costumbres, la cultura, la religión, la literatura de los babilonios. Y empezó la presión sobre Daniel y sus amigos porque el rey quería arrancar de ellos su fe y su fidelidad a Dios. Y sucedió algo muy, muy importante. El rey le cambió sus nombres. Aunque encontré un poquito de diferencia en los diferentes intérpretes de la Biblia en cuanto a qué significa cada nombre, quiero compartir con ustedes el que me pareció el más acertado. Por ejemplo, Daniel del hebreo significa Dios es mi juez. Y el nombre que le puso el rey fue Belsasar, que significa Baal me protege. Imagínense, de un nombre de Daniel que está evocando y relacionándolo con Jehová el Señor, y le cambia el nombre para decir, no, es que ahora ya no es Dios, no es el Dios de los israelitas, ahora es mi Dios Baal el que te va a proteger. El siguiente joven, Ananías, que significa Dios es misericordioso, y le puso por sobrenombre Sadrach, que significa Dios de la luna. Misael, que significa ¿quién puede compararse con Dios? Y le puso por sobrenombre Mesac, que significa Dios de la fertilidad. Al último joven, Azarías, que significa Dios me ha ayudado, le puso Abednego, que significa siervo del dios Nebo, que era otro de sus dioses. Imagínense a ustedes que estaba yo haciendo el estudio y estaba tratando de imaginarme, si a partir de ahora ya no me llamo Joel, ahora me voy a llamar Pedro. Y ahora ya no vas a vivir en la colonia Progreso, ya no vivís en Acapulco, ahora te vas a ir a vivir al Perú y te vas a llamar Pedro y vas a aprender otra forma de vivir. Es un golpe a mi identidad. Y por si fuera poco, algo más que hizo el rey Nabucodonosor. Les dijo, a estos jóvenes les vas a dar una comida especial. De la misma comida que se sirve en mis banquetes y en mi mesa real, se lo vas a dar a ellos. Y del mismo vino que yo tomo, se los vas a dar a ellos. Este entrenamiento duraría 3 años. Dicen los que saben que cuando empezamos algo nuevo, una disciplina nueva en nuestra vida, bastan 3 meses. Si usted quiere aprender a estudiar inglés, si lo intenta 1 mes y lo deja, 2 meses y lo deja, si usted logra cubrir 3 meses estudiando inglés, lo va a estudiar hasta que lo termine. Si usted va a hacer ejercicio y hace 1 semana y se desanima, y hace 15 días y se anima, necesita lograr cuando menos 3 meses para que sea una disciplina en su vida. Bueno, el rey se quería asegurar que David y sus amigos realmente iban a ser transformados en su forma de pensar. Y les dijo, para que se aseguren, no, que sean 3 años que va a durar el curso de adoctrinamiento que había para él. Ahora dice el texto bíblico que Daniel muy pronto le dijo a Aspenaz, pues yo te ruego, no hagas que yo me contamine con la comida del rey. Daniel de inmediato pudo entender el mensaje que había ahí, y lo que hizo fue abstenerse de la comida del rey. La pregunta es, ¿qué había de malo en la comida del rey? Seguramente era una comida muy sabrosa, pues era la comida de que el rey disfrutaba en sus banquetes. Y entonces vamos a ver que hay que hay 3 motivos por los cuales Daniel se negó a comer la comida del rey. Número 1, no era una comida saludable. Entendemos que si era una comida de banquete, pues lo que menos importa en los banquetes es el cuidado de la salud. Lo que importa es que sea un manjar delicioso. Y entonces seguramente va a estar lleno de ingredientes como la sal, como el azúcar, como triglicéridos, como cualquier otro condimento que puede hacer que resulte agradable al paladar. La comida que el rey le estaba ofreciendo a Daniel no era una comida saludable, era una comida que Daniel sabía que se iba a contaminar cuando la probara. Número 2, significaba desobedecer a Dios. Si leyéramos en el libro de Levítico capítulo 11 o en Deuteronomio capítulo 14, vamos a ver que Dios le había dado a su pueblo leyes de alimentación. Es lo que se llama la ley kosher para los judíos, y ese es un alimento que se ajusta a las regulaciones alimenticias de los judíos. Y para Daniel, el comer algo diferente a la regulación alimenticia que Dios les había dado era desobedecer a Dios. Y en tercer lugar,
Daniel sabía que lo que el rey sabía era atacar su identidad como parte del pueblo de Dios. El rey Nabucodonosor sabía lo que hacía. Él quería reprogramar a Daniel. Quería que dejara de ser judío y que empezara a ser un babilonio. Así que el tema de hoy dice: ¿cómo puedo permanecer firme en mi fe y en mi fidelidad a Dios ante la presión de los demás? Queridos amigos, la mayoría de las personas no están interesadas en agradar a Dios. Están interesadas en agradarse a sí mismo o en agradar a los demás. Pero a Dios lo que más le interesa de nosotros es nuestra fidelidad a Él, porque Dios quiere que nosotros lleguemos a ser inquebrantables. Voy a poner la lectura en la pantalla. Vamos a leer hoy Daniel 1, versículos del 8 al 14, si quieren seguirlo con su vista en la pantalla o inclusive leerlo junto conmigo. Dice así Daniel 1, versículos del 8 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo, mi señor el rey, de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Este pasaje nos va a servir para encontrar 4 elementos que Daniel refleja como un joven inquebrantable. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cómo le hizo para permanecer inquebrantable y fiel a Dios en medio de la presión que tenía del rey Nabucodonosor sobre él? Y vamos a ver 4 cosas que hay en la vida de Daniel. Número 1, Daniel mostró integridad porque nunca olvidó quién era. Daniel mostró integridad porque nunca olvidó quién era. Daniel dijo: rey, me puedes quitar mi familia, me puedes quitar mi ciudad, me puedes cambiar el nombre, me puedes llevar a tu ciudad, pero no vas a poder cambiar mi corazón ni mi amor a Dios. Y esa es la parte fundamental de Daniel. Fue arrancado de su ciudad, fue llevado a otra ciudad, pero Daniel sabía que él era un miembro de la familia de Dios, que él era israelita, que era la judío, y que Dios había celebrado un pacto con su pueblo y le dijo desde Abraham: hey Abraham, yo hoy celebro un pacto contigo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y este pacto que yo hago hoy será por las generaciones futuras. Daniel sabía que Dios tiene un pacto con él como parte de su pueblo, al grado que cuando podemos leer allá en las cartas del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, vamos a encontrar un texto que encaja muy bien en el momento que está viviendo Daniel. Dice así, acompáñenme a leer: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Pareciera que el apóstol Pablo le está escribiendo esto a Daniel, y el apóstol Pablo está hablando de nosotros, cuando hoy en estos tiempos nosotros recibimos la presión de las conductas y las costumbres de este mundo para dejarnos llevar por la corriente. Y entonces tenemos 2 opciones en la vida: o podemos conformarnos al mundo, podemos seguir la corriente del mundo, o podemos ser transformados y permanecer a Dios. Podemos hablar, ser, pensar como lo hace la gente de manera común, o podemos guiarnos bajo las órdenes de lo que Dios ha establecido. Muchos de nosotros llegamos a decir: es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí, o qué es lo que Él quiere que yo haga. ¿Y ¿saben por qué sucede esto? Sucede porque estamos
tan conformados a las costumbres de este mundo que nos resulta muy difícil poder entender la voluntad de Dios. Yo lamento esto, pero cuando muchos de nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, nuestra fe se ve fría, tibia, cuando nos distanciamos en nuestra relación con Dios y vienen los momentos de prueba, son los momentos en los que nos cuestionamos y empezamos a decir: ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios se alejó de mí? No entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos juzgando a Dios de acuerdo a los parámetros del mundo, en lugar de hacerlo de acuerdo al conocimiento que tenemos de la Escritura. Por eso Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Queridos amigos, nosotros dejamos de ser íntegros y de ser fieles a Dios cuando llegamos a estar más interesados en la opinión de las demás personas que en la opinión que Dios pueda tener de nosotros. Lo repito, dejamos de ser íntegros y dejamos de ser fieles a Dios porque estamos más interesados en la opinión de las demás personas que en la opinión que Dios pueda tener de nosotros. Querido amigo, querida amiga, tú puedes reconocer en este momento de tu vida, hay alguien que está levantando su voz y que está modificando tu conducta, que está modificando tus creencias, que te hace ruido en tu relación con Dios, que te impide acercarte más a Dios, porque esa voz te está llevando a alejarte, a distanciarte de Dios. Cuidado, no dejemos que las costumbres o las presiones de este mundo nos arrastren. Número 2, Daniel mostró disciplina, controló su ego y su apetito. Tengo que decir que esta parte fue muy dura para mí. La iba a quitar del sermón porque iba a hablar de mí mismo, pero dije: no, tengo que ser valiente, tengo que hablar de esto. Tratemos de imaginar el momento que Daniel está viviendo. Es un joven de 15 años. A ver, levante su mano, un joven de 15 años. Pero, perdón, un joven de 15 años que no tenga canas, porque creo que hay muchos con canas. ¿No? ¿No hay ni uno? Ok. Imaginemos a Angelito. ¿Cuántos tienes, Angelito? 16. Bueno, imaginemos a Angelito. Es Daniel. Y su papá lo manda de viaje a Europa. Y llega a Europa y un rey dice: Angelito, vente a mi palacio. Mira, aquí tienes un montón de comida para ti, tienes mucha bebida y tienes que aprender acá las costumbres que tenemos en Europa. Danielito, su papá está a miles de kilómetros. No tiene un papá que lo vigile. Lo mismo era con Daniel. Daniel fue llevado muchos kilómetros lejos de su patria. No estaban sus papás, no estaban sus tíos, sus abuelos. Era un joven y él podía haber hecho lo que él hubiera querido. Y algo más que complica esto. Dice el pasaje, allá en el versículo 6, que Daniel era uno de los varios jóvenes que fueron seleccionados. Entre esos jóvenes estaba Daniel y sus 3 amigos. Pero curiosamente el pasaje no habla de los demás judíos. Habla únicamente de Daniel y sus amigos. Entendemos que es muy probable que los otros jóvenes sí aceptaron lo que el rey les estaba dando. Y los únicos que se habían limitado, pues era Daniel y sus amigos. Por eso decimos que en él hubo disciplina, controló su ego y su apetito. Y quiero ser sincero con ustedes, siempre me ando echando de cabeza delante de ustedes. Yo no creo que a mis 15 años yo hubiera reaccionado como Daniel, controlando mi ego y mis apetitos. Ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30. Probablemente ahora a los casi 60 años. Pero seamos sinceros todos. ¿De verdad alguien entre nosotros se hubiera resistido a tanta abundancia y prosperidad a sus 15 años? De acuerdo a nuestra manera de pensar, hoy hubiéramos dicho: Dios, gracias por ponerme aquí. Muchos, aún con la edad que tenemos, seguimos en la indisciplina sin controlar ni nuestro ego ni nuestro apetito. Por el contrario, la mayoría de nosotros estamos caracterizados por la indisciplina en todas las áreas de la vida. Nos gana nuestro ego y nuestros apetitos. Por ejemplo, rápido, nada más 3. Nos gana nuestro apetito y acabamos comiendo alimentos que no deberíamos, agáchense,
por estar saturados de sal, azúcar, sodio y grasas. El que esté libre de pecado, que levante su mano. Ahora ya el gobierno le puso etiquetas y los tomamos, aunque dice exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de calorías. Ay, no importa. No controlamos nuestros apetitos. No pasa nada. Luego me tomo la pastilla para el colesterol. La metformina me baja el azúcar. Entonces me tomo una coca y una pastilla de metformina. El gran problema es que no logramos controlar nuestros apetitos ni nuestro ego. Jóvenes, agáchense. Nos gana nuestro apetito sexual y acabamos teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio o cuando estamos casados con quienes no debemos. Y una de las áreas donde más se extralimita nuestro ego y nuestros apetitos es en lo que respecta con el dinero. El mundo en el que vivimos nos tiene sumergidos en la cultura del venga y compre con el poder de su firma. Puede ser suyo en pagos chiquitos. Lléveselo hoy y pague a 6, 18, 24, 36 hasta 60 mensualidades. Compramos cosas y comemos alimentos en total indisciplina sin importar si lo necesitamos o no. Solo alimentamos nuestro ego y nuestro apetito material. Dice el escritor Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16, lea conmigo y dice: no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Si hay algo evidente en Daniel, es que estando en medio de la abundancia y la riqueza del palacio, él tuvo la disciplina de controlar su ego y su apetito. Tercera, Daniel mostró valor y estuvo decidido a permanecer firme. Un punto más: Daniel es un jovencito de 15 años. Yo veo a un niño de 15 años y digo, es un niño. Pero este niño era muy valiente como David frente a Goliat. David enfrentó a Goliat, Daniel enfrentó al rey Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso del imperio, más poderoso de su tiempo. Y es como si Daniel le hubiera dicho: rey, de verdad, estoy feliz por todo lo que me ofreces, pero yo no voy a traicionar mi fidelidad a Dios y no voy a hacer lo que tú me pides. De verdad, esto es complicado, porque seguramente los otros jóvenes judíos sí lo aceptaron hacer, pero Daniel tuvo que decir: no me importa si todos los demás están dispuestos a hacerlo, yo no lo haré. Daniel fue muy valiente, realmente mostró estar decidido a permanecer firme. Queridos amigos, es muy común que nosotros, metidos en circunstancias en nuestra vida, se nos exige tomar una posición, se nos exige tomar una decisión, y lo que llega a suceder es que, tratando de encontrar la solución, no importa si lo que hacemos ofende a Dios. Hacemos lo que dice la mayoría. Casi siempre acabamos haciendo lo que dice la mayoría, y nuestra razón es: todo mundo lo hace, no soy el único. Es muy común que la mayoría esté equivocada. Sin embargo, nosotros acabamos siguiendo a la mayoría porque no tenemos el valor de enfrentar a las mayorías. A Daniel no le importó la mayoría de los jóvenes judíos que seguramente acabaron comiendo de la mesa del rey. Él decidió que él no comería de ese alimento porque él quería guardarse fiel a Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Queridos amigos, la vida del cristiano es una vida para valientes,
Por eso muchas personas no aceptan ser cristianos, porque el cristiano, si algo lo caracteriza, es que es valiente. Aunque las multitudes digan, sí, sí puedes hacerlo, el cristiano dice, no, porque mi Señor y Salvador no quiere que yo lo haga, porque yo, si lo hago, yo ofendo a mi Señor y Salvador. Y entonces acaba importando más lo que dicen las mayorías que lo que nosotros decidimos. Y la última, Daniel demostró humildad porque tuvo tacto con la autoridad. La forma en que Daniel solicitó un permiso especial del soldado que había dejado a Aspenaz, del guarda, para que lo cuidara, pues Daniel se refirió a él con mucho respeto. Le dijo, por favor, ¿puedes hacer esto por mí, por mis amigos? David estaba seguro, creyendo que Dios había usado a este rey pagano para llevarle a Babilonia. Por lo tanto, Daniel estaba seguro que Dios estaba sobre la autoridad también de los guardias. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros de común caemos en la exigencia, en el modo de exigir las cosas? No sé de quién hemos traído ese ADN en nuestra sangre, pero llega a suceder, y tal vez yo sea uno de ellos, que cuando nos enfrentamos a situaciones que no nos gustan, una, nos enojamos, y dos, empezamos a exigir. Daniel sabía, y él era de la familia noble de los judíos, y él tal vez en su papel de parte de una nobleza pudo haber exigido frente a los guardias. Tal vez en un texto mexicano estaríamos atacando la identidad del pobre policía y decir, es que pues tal vez de lo que yo pago de impuestos te pagan tu sueldo, ¿no? Acabamos diciendo en la mentalidad mexicana esto. Pero Daniel fue muy humilde. Daniel usó palabras suaves para referirme. Y nosotros lo estamos caracterizados porque no nos dejamos ganar. No queremos que los demás nos ganen. Alguien nos ha dicho que esta vida es como trabajar en una selva y que gana el más fuerte y el que más grita. Y entonces pues procuramos no quedarnos callados y tampoco procuramos que nuestra voz suene quedito, sino al contrario, queremos imponer nuestra voz para que los demás nos hagan caso. ¿En qué momento nos brota la soberbia y aplasta la poca humildad que pudiera haber en nosotros? Número uno, cuando creemos que el control de nuestra vida la tenemos nosotros y no Dios. Yo creo que yo puedo lograr aquello que yo quiero, y como no se me da, entonces voy a gritar y voy a exigir para que me sea dado aquello que no me ha sido dado. Dos, cuando creemos que tenemos que pelear y exigir para conseguir lo que queremos. Queridos amigos, la vida del cristiano es una vida de humildad. El Señor Jesucristo, allá en Filipenses 2, les he referido mucho ese pasaje, se hizo humilde, dejando su trono junto al Padre, se hizo hombre. Y dice la Escritura que se humilló, y se humilló tanto que fue a la cruz del Calvario por nosotros como un acto de humildad. La vida del cristiano debe estar caracterizada por la humildad. Le iba a pedir permiso a mi esposa, pero no me dio tiempo de pedirle. Hay una experiencia que ella vivió. Como siempre, no quiero hablar de nuestra institución que nos ofrece la luz a nuestra casa todos los días, pero de un recibo que le llega de $1, le llegó de 4 pesos, ¿no? En esa proporción. Y entonces mi esposa le cayó azúcar, se desmayó, la tuvimos que intubar para que se recuperara del recibo de la luz. Y yo nomás les pregunto, ¿quién de ustedes ha ido a la luz y le han bajado $1 al importe del recibo? Lo más que te llegan a decir es, vaya a Profeco para que logre que se lo hagan en muchos paguitos, ¿no? Entonces te cargan y ya tienes 2, 3 pagos o 4 meses para que pagues la deuda. Y mi esposa, cuando fue allá, y me lo platicó como un testimonio, llegaba y se sentaba en que hacen 1 hora de cola, ¿no? Entonces tenía 1 hora para estar orando y dice, Señor, toca el corazón de la muchacha, no me voy a exaltar, no voy a gritar. Que uno tiene ganas de exigir cuando llega a la comisión, ¿sí o no? Entonces ella llegó y, señorita, mire mi recibo, esta es mi situación. Vamos a ver esto, lo otro, regrese, ¿no? Entonces fue mi esposa, regresó. Pues mire, otra vez no se puede, por favor, vuelva a regresar. Y así se la trajeron varias veces. Y mi esposa en la última ocasión, cuando le dijo, pues ¿sabe qué? Tiene que pagar, no hay de otra. Y entonces mi esposa con una voz muy suave le dijo, mire, yo no voy a pagar, no puedo pagarlo, no es justo. Y entonces la muchacha dijo, bueno, déjeme ver qué puedo hacer.
Bueno, aquí está el importe. Y le dio el importe que ella venía pagando los últimos bimestres. Y mi esposa pegaba de brincos. Y ella me decía cómo una actitud distinta Dios la usó para que la comisión me bajara el recibo de la luz. Y ahí les va la otra parte. Yo traigo el otro recibo de la otra parte de la casa y estoy exactamente igual. Y cada vez que voy a la comisión, ya van 3 veces, se me sube lo Castañeda, pero digo, no, Señor, voy a probar la técnica de mi esposa, a ver si a mí no me la perdonan. Queridos amigos, Daniel fue inquebrantable porque él fue un hombre humilde. Número 1, Daniel nunca olvidó quién era. Él estaba seguro que era el hijo del Dios viviente, el Dios soberano, el dueño de este mundo y el dueño de su vida. Número 2, Daniel supo controlar sus apetitos y sus egos para no salir corriendo por aquello que le llamaba la atención. Número 3, Daniel fue valiente, aunque la mayoría de las personas opinaran algo distinto. Y Daniel utilizó la humildad como un arma para lograr los propósitos de lo que él había dicho. Daniel no fue inquebrantable porque no tuviera problemas. Daniel tuvo muchos problemas. Si usted llega a suceder y está en una situación muy enredada, muy complicada, deje de preguntar el por qué está ahí. Daniel estuvo en una situación igual y principalmente el Señor Jesucristo estuvo en una situación tan complicada o mucho más complicada que la tenemos nosotros. Pero Daniel fue inquebrantable porque se tomó de la mano de Dios y aprendió que lo que él creía de Dios y las promesas de Dios fueron reales en su vida. ¿De qué manera nosotros hoy día podemos ser inquebrantables? Nunca olvidemos que somos hijos del Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes aquí creen firmemente que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los israelitas, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios encarnado en Jesucristo es su Dios? Levante su mano. Si alguien no lo cree así, por favor, al final no se vaya. Tenemos que hablar. Nunca corran tras aquello que aparentemente satisface su ego y sus apetitos materiales. Seamos valientes para enfrentar a las mayorías. Aunque la mayoría diga que eso es lo correcto, nosotros hagamos lo que Dios dice. Usar la humildad como una estrategia es el inicio de ser inquebrantable. Queridos amigos, ser inquebrantable es el resultado de una relación personal con Dios. Lo repito, ser inquebrantable es el resultado de una relación personal con Dios. Ninguna persona tiene el poder por sí misma de permanecer inquebrantable. Por esa razón necesitamos venir a Dios. Dios pondrá de su espíritu en nosotros y entonces nosotros podremos permanecer firmes ante la presión de las demás personas. ¿Les gustaría a ustedes ser inquebrantables? ¿Quién de ustedes tiene problemas este día? ¿Alguna situación bastante complicada en su vida? Hay una forma de ser inquebrantable, viniendo a Dios y creyendo lo que hoy hemos dicho. Daniel fue inquebrantable y nosotros también podemos serlo. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de ser inquebrantable. Él obedeció al Padre, no oyó la voz de las mayorías. Él se sacrificó en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora podamos disfrutar del privilegio de ser parte de su familia. ¿Les gustaría que oráramos? Yo les invito a que si en su lugar, acompáñenme en una oración. Bendito Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti, porque tú eres el Dios de los inquebrantables. Tú eres el único Dios que puede obrar en nosotros para hacernos tan inquebrantable como lo hiciste con Daniel. Queremos rogarte, Señor, que tú envíes de tu espíritu en nosotros y que abra nuestro entendimiento para comprender las verdades que hoy hemos estudiado. Queremos ser inquebrantables, queremos permanecer de pie en medio de la adversidad. Que nunca podamos olvidar nuestra identidad como hijos tuyos. Que podamos controlar nuestro ego y nuestros apetitos materiales. Que podamos ser valientes frente a las mayorías. Y que podamos ser lo suficientemente humildes para pedir aquello que nos ha de ayudar a ser obedientes ante ti. Señor, toma la voz, toma el corazón de cada persona presente esta mañana, de cada persona conectada por las redes. Yo sé que tenemos amigos, hermanos, familiares que están sufriendo problemas muy difíciles.
Algunos perdieron su casa, otros están en riesgo de que se venga abajo, otros han perdido su trabajo, otros tienen problemas legales, otros tienen enfermedades incurables, otros tienen complicaciones en su salud. Señor, rogamos de tu misericordia que tu Espíritu obre en nosotros para levantarnos, para que podamos permanecer de pie, porque sabemos que en medio de la guerra, en medio de la adversidad, tú vas a probarnos para que podamos crecer en fe, en madurez, en conocimiento de tu gloria en nuestra vida. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.